Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén mirando. Hoy les traigo una entrevista que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo. Una persona, un profesional, un colega que muchos de ustedes conocen y quienes lo conocen lo estiman porque a nadie aplica como a él la máxima de lo cortés no quita lo valiente. Un profesional serio que no tiene tapujos en hablar de los temas candentes. Muchos lo conocerán por el tiempo que condujo el exitoso ciclo El Quilombo, periodista digital, y actualmente es redactor jefe del periódico OK Diario, fundado y dirigido por Eduardo Inda, que tiene muchas exclusivas que incluso cruzan el océano, no solo se centran en España. Vamos a hablar de muchos temas, todos de interés para la audiencia, con Luis Balcarce. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal, Nicolás? Un placer estar contigo y con tu audiencia. Un placer estar contigo, Luis. Para comenzar, eres argentino. ¿Cómo llegaste al periodismo? ¿Cómo eso te llevó a cruzar el Atlántico y a afincarte en España? Pues fíjate que cuando entré en tu web y tú me comentaste la posibilidad de hacer una entrevista, y cuando vi tu trayectoria y lo que habías hecho y lo que habías construido, me hiciste acordar mucho a mí cuando era joven. Y porque yo me había formado en lo que había sido toda la tarea de la difusión de ideas, la promoción del pensamiento liberal, tenía todo lo que tenía que ver con think tanks, había hecho un máster en ESADE con los Venegas Lynch, con todo ese grupo, luego Kachanowski y demás. Y sí, bueno, después fui a Estados Unidos, estuve en unos think tanks de ahí. Y esa idea siempre, la idea del combate, ¿no? La idea de la batalla de las ideas siempre me parecía fundamental. Pero bueno, las cosas en Argentina no salieron bien y probé suerte en otros lados. Y acabé en España hace ya 20 años y gracias a Dios, pues bueno, empecé de abajo, bien, duro, trabajando, y llegamos con un grupo de amigos en Galicia a fundar un think tank liberal que se llamó Poder Limitado. Y luego después, bueno, fui de a poco el periodismo cada vez me iba llamando más, ¿no? Y entonces entré en periodista digital, ahí entré en principio como corresponsal de Galicia y ya al poco tiempo fui redactor jefe, me vine a Madrid y estuve casi 15 años. Y ahí es una casa donde, bueno, le debo prácticamente todo a esa marca, Alfonso Rojo, que es su director, un periodista de prestigio, un famoso corresponsal de guerra, que ha hecho crónicas, bueno, de una relevancia mundial, y trabajé con él durante todo este tiempo y construyendo, ayudando a crecer a Periodista Digital, que hoy, en mi última etapa, yo, como tú bien dices, yo hacía un programa muy exitoso que se llamaba El Quilombo, y el programa era exitoso, pero la empresa pasaba por problemas económicos bastante acuciantes y eso me obligó a marcharme. Y me fui para OK Diario, ahora estoy haciendo otras cosas, pero haciendo lo que haces tú, dar la batalla de las ideas, claro. A veces sorprende desde estas latitudes. Yo te conozco hace muchos años porque cuando yo comenzaba en el periodismo a mis 16, ya hace 11 años, escucharlos a muchos de ustedes, los comunicadores que están en la prensa española, sorprendía por la diferencia cultural magnánima que hay entre ustedes y los principales comunicadores en los medios argentinos o en otros lugares de Latinoamérica. Tú puedes estar de acuerdo o no con Federico Jiménez Los Santos, César Vidal, Arturo Pérez Reverte y Juan Manuel de Prada, escritores que a menudo Sánchez dragó, pero no puedes negar que hay una capacidad de comunicación, una cultura general, una habilidad para transmitir, también en ti, también en muchas personas que están en los medios clásicos, o por lo menos que están en la transición entre la prensa clásica y la digital, que aquí es completamente, no existe, es inexistente. ¿A qué le atribuyes es eso que todavía en la cuestión de la comunicación España sigue siendo un faro? Para bien y para mal, porque también está la prensa progre liderando, ya hablaremos de esto. Lamentablemente tengo que darte la razón, Nicolás. Yo creo que yo también noto esa diferencia y me duele. Me duele porque yo me considero intelectualmente formado en Argentina y me formé
con grandísimos profesionales, grandísimos académicos, y en ese momento cuando yo estaba, pues todavía los comunicadores tenían un prestigio y tenían un nivel. A mí me formaron y me influyeron muchísimos periodistas argentinos que con firmas muy talentosas y académicos muy, muy talentosos. En Argentina había un nivel intelectual muy alto que no tenía nada que envidiarle al de España. Es más, si nos remontamos años atrás, años 60 o 70, Argentina era un faro cultural de primera magnitud. Era la Nueva York austral, llámale la París austral, llámale como quieras, pero era indudable que éramos la referencia en lo que era el idioma español, con toda esa generación maravillosa de escritores que hubo a partir de los años 60, con la revista Sur, Borges, Los Sábatos, Cortázar, etc. Cada uno que elija el que quiera, pero que eran todos de primer nivel, eso no lo puede dudar de nadie. Que tenían una cultura y una capacidad y una formación extraordinaria, no los puede dudar nadie. Pero es verdad que eso se ha perdido, porque yo lo veo en los comunicadores argentinos actuales y la verdad que no me reconozco en ellos. Me parecen vulgares, me parecen mediocres, me parecen que tienen poco nivel. Y eso no es donde yo me formé. Y entiendo que haya mucho público argentino que esté huérfano y que vaya a buscar a otros comunicadores. Y hoy es fácil, porque hoy con Internet pues los tienes al alcance de un clic. Y entonces mucha gente ha empezado a conocer a los grandes comunicadores de aquí, que llevan muchísimos años, pero que antes eran desconocidos para el público argentino, como los que tú ya has nombrado, Los Santos, Vidal, etc. Bueno, pues a mí hay gente que me llama la atención. O sea, a mí, por ejemplo, la talla intelectual de Federico de Los Santos me asombra. Yo soy tertuliano de su programa y para mí me genera pues es un honor y es una responsabilidad, pero también es una presión, porque estás ante un tío que sabe de Argentina más que yo. A veces me sorprende porque sabe, y digo, ¿de dónde saca tiempo para saber lo que sabe de lo que está pasando en Argentina, lo que sabe de Perú, de lo que está pasando en Chile? Son mentes privilegiadas. De todos los que han nombrado, pues me quedo con muchos de ellos. Me quedo con Sánchez Dragó, al que he entrevistado varias veces y que es un buen amigo. Y con el que siempre es un placer hablar, porque también una cultura y un intelectual, como tuve el placer, por ejemplo, de entrevistar en su momento a Escotado, que se nos ha ido, que era otra mente increíble. Yo a Escotado, fíjate que yo le seguía desde Buenos Aires, cuando él era entrevistado en la revista Ajo Blanco. Te hablo de hace muchos años atrás. Y yo venía a España en los 90 y me compraba la revista Ajo Blanco, y Luis Racionero y Fernando Savater eran intelectuales que aparecían en esa revista. A mí esas charlas me parecían un lujo. Y Fernando Savater fue otro tío que a mí me influyó mucho. Yo en Buenos Aires tenía todos sus libros, pero hay libros que ni se conseguían en España y yo había sido capaz de conseguirlos. Porque Savater, ahora todo el mundo está con Steven Pinker, ¿no? Con la ilustración y demás, pero no hay que ir a Pinker. Esa lucha por la defensa de las ideas de la ilustración ya la había hecho Savater en sus libros. Lo que pasa es que nadie se había enterado. Pero Savater tiene libros donde ya mucho antes de Pinker ya hacía esa defensa de la ilustración, en la cual yo también en parte me sitúo. Y bueno, yo espero creo así todo que hay gente, que Argentina va a seguir siendo un semillero de talentos, y siempre habrá que ir a buscarlos. Quizás no se queden en Argentina, quizás estén desperdigados por otras partes del mundo, pero Argentina siempre, porque no sé si es algo que está ahí, pero siempre nos ha gustado superarnos, ir a buscar voces afuera. Es decir, siempre hemos querido un poco más y no somos muy inconformistas y bueno, y como y si no nos gusta lo que hay, pues lo iremos a buscar a otros sitios, ¿no? Y a mí, eso que tú dices, me llamaba la atención, y al mismo tiempo era un motivo de orgullo tener tantos espectadores en Argentina como había. Y yo me preguntaba y decía, ¿cómo es que
que yo les pueda hablar de la realidad de España a gente que está tan lejos, ¿no? Y que no, por ahí no tiene tiempo de saber quiénes son los... Yo no me sé los nombres de los ministros de Argentina, yo he perdido contacto con la realidad argentina. Y sin embargo la gente se quedaba, porque bueno, al fin de cuentas la batalla, la lucha es la misma y quizás nosotros damos algunos clics, algunas ideas o decimos algunas claves que en Argentina por ahí no llegan y dicen, oye, a mí me pasa con la gente de Estados Unidos, por ejemplo, yo veo a algunos periodistas de Estados Unidos y tengo la sensación de que van 5 años más adelante. Cuando escucho a Tucker Carlson o algunos de ellos, creo que como que llevan más tiempo combatiendo esto. ¿Sabes quién es Laura Ingraham, de la Fox? Sí, sí. Laura, yo le digo Laura. Laura Ingraham. Pues yo leí un libro de ella donde hace una crítica de Hollywood, de la intelectualidad, de todos estos progres que están entre la costa oeste y la costa este, ¿no? Y cuando empieza a hablar, empieza a hablar, hace una crítica a las élites y digo, coño, y habla, y todavía no estaba Trump. Y cuando me fijo la fecha del libro, digo, qué crítica brutal al globalismo, tal. Aunque no lo mencionaba con esos términos, pero me pareció una crítica. Y cuando veo la fecha, digo, año 2003. Digo, yo en el año 2003 no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y sin embargo, en Estados Unidos ya se lo veían venir y ya estaban viendo lo que estaba haciendo. En fin, a veces los que estamos en primera línea de batalla no tenemos tiempo a veces para mirar el big picture, ¿no? Somos la infantería y estamos ahí en el día a día y a veces se nos escapan algunas cosas. Por eso hay que a veces parar y tener tiempo para reflexionar, leeros a vosotros, que tenéis más, que podéis leer a los clásicos, volver a entrar a tu página y encontrar a tantos pensadores que nos ayudan a entender el cuadro general, ¿no? Luis, un detalle que yo veo, más que un detalle, diría que es digamos, una marca que cifra buena parte de la historia española, se expresa en el cuadro de Goya, de los dos paisanos matándose a garrotazos, hundidos en el lodo porque no pueden escapar, que es ese carácter faccioso de la sociedad que en América Latina está muy presente también. ¿Qué opinas de esa, la máxima también ahí en el poema de Miguel Hernández, españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón? ¿Cómo explicarías esa fractura social que parece inmutable porque van cambiando los bandos o las consignas de las dos Españas, pero parece un destino trágico y como las ruinas circulares de Borges se repite y se repite y se repite? ¿Cómo lo explicarías después de 20 años en España? Y esto a su vez que se refleja en toda Hispanoamérica. Bueno, eso es una gran pregunta, ¿no? Y no sé si podemos dar con una respuesta, pero podemos dar con algunas pinceladas, ya que citas el cuadro del 2 de mayo de 1808, la carga de los mamelucos ahí en Plaza del Sol, del cuadro de Goya, ¿no? Yo no tenía ni idea de lo que había sido la Guerra Civil Española, por ejemplo. O sea, en Argentina no teníamos sentido. Mis familiares, muchos de ellos tenían conocimiento. Después yo conocí también, por mi familia política, conocí también gente que había venido de emigrantes por la Guerra Civil, pero no hablaban de ello, no te comentaban. Y eso la Guerra Civil fue terrible. La Guerra Civil en este país fue de una magnitud. Ten en cuenta, yo me acuerdo que yo estudiaba en la UBA y en Historia 1, creo que fue, el profesor, que era comunista, como no podía ser de otra manera, era experto en la Guerra Civil, pero con un sesgo, por supuesto, a favor del lado republicano, ¿no? Antifranquista, o sea, idealizando lo que había sido la República, bueno, con una visión muy sesgada y muy, muy sectaria. Pero había hecho, y me acuerdo que me dio a leer un libro y yo no tenía ni idea, yo no sabía, todos los personajes, todo me parecían desconocidos. Hasta que llega una parte del libro al final y dice, y con el triunfo de Franco se perdió la oportunidad de fundar o establecer por primera vez una república soviética fuera de la Unión Soviética.
O sea, el intento de fundar un Estado totalitario en España en los años 30, que eso fue el motivo por el cual hay un alzamiento y en contra de un régimen que era una franquicia de la Unión Soviética. En los años 30, en España, tú dabas una vuelta por España y en la Puerta de Alcalá tenían colgados los carteles de Viva Stalin, Viva la Unión Soviética. Fotos de Stalin, fotos de Lenin y fotos de Largo Caballero, que no era comunista, era del PSOE, tócate. O sea, el partido más revolucionario en ese momento es el partido que está ahora en el poder, el Partido Socialista, el partido de Largo Caballero. Entonces, volviendo a tu pregunta, esas heridas se habían cerrado en los años 70, y esto es muy polémico, y ya sé, si me escuchan muchos amigos míos aquí en España, me ponían, bueno, la transición, no sé qué. Bueno, vamos a entender que los españoles ya se habían reconciliado, incluso hasta mucho antes de los años 70. Ya durante el franquismo nadie quería volver a aquello, todo el mundo se miraba para adelante. Es el franquismo el que trae la democracia a este país. Ahora, 40 años después, muchos comunicadores dicen que no, con lo que nos costó la democracia, la democracia no les costó absolutamente nada. ¿Qué les costó? Si le trajo la democracia a este país, fue el franquismo el que se hace el harakiri en las Cortes y ponen a Juan Carlos como rey, monarquía constitucional, elige a Adolfo Suárez y a partir de ahí vuelve la democracia. Y en un mismo parlamento estaban, es que esto es muy fuerte, estaban la Pasionaria, estaba Santiago Carrillos, el autor de la masacre de Paracuellos, y por otro lado tenías a los hijos, nietos y algunos que habían estado en el bando nacional, en el mismo parlamento. Es decir, muchos se encontraban y decían, tu abuelo mató al mío, o tu padre mató al mío, y estaban en un mismo parlamento. Entonces, España en ese sentido, pues, bueno, había dado un paso muy, muy significativo. En los años, ya a principios de los años 20, comienzos del siglo de los 2000, llega un partido socialista de la mano de Rodríguez Zapatero que empieza a cuestionar esas ideas. Memoria histórica, ¿no? Mucho antes que Podemos. Y es una izquierda profundamente antiespañola. Una izquierda profundamente antiespañola. Es una izquierda, la izquierda de por sí ya era una izquierda que no se sentía cómoda con los signos, con las banderas, con los signos que representan a este país, y empieza a ser, desde el sectarismo y el odio más profundo, empieza a cuestionar ese pacto que se había hecho, como lo queráis llamar. Algunos lo llaman consenso, otros lo llaman pacto, es decir, son 40 años donde por lo menos los españoles habían dejado de matarse entre ellos. Y este tío empieza a abrir esas ideas, memoria histórica, y empieza a inyectar odio en la sociedad española. Odios atávicos que estaban enterrados. Esto es como abrir la fosa de Chernóbil, ¿sabes? Y entonces sale todo eso que estaba ahí. Que literalmente lo hizo, ¿no? Porque se puso a excavar las cunetas en busca de restos. Claro, es que es más que una metáfora, claro. Fue exactamente así. Empezaron con dónde están nuestros abuelos, etcétera. Oye, que todo el mundo tenía abuelos y muertos por ahí. Es decir, tus muertos son los nuestros también. Bueno, en fin. Y empieza con la ley de memoria histórica. Se empieza a adoctrinar a los niños en ese sentido. Y Zapatero, lo que se da cuenta, dice: ya no tendremos probablemente nunca más mayoría absoluta, necesito otro socio para gobernar y que no gobierne la derecha. Y la derecha es Franco, o sea, directamente. La derecha franquista, la derecha es totalitaria y nosotros somos la libertad, la paz y el Hay que acotar, Luis, perdón, que no hubo gobierno como el de Zapatero, por lo menos desde la transición, que haya restringido en mayor cantidad de tiempo más libertades. Porque el vino, que cómo conduces, y que en algunos lugares los toros, y la ley de violencia de género. Sí, porque ellos, es decir, ya a partir de ahí tenían una agenda en la cual, como siempre le ha gustado a la izquierda,
te dicen cómo tienes que vivir, cómo te tienes que vestir, qué tienes que hacer en la cama, qué tienes que hacer los domingos, los fines de semana, haces todo mal, comes esto, comes lo otro, derrochas demasiado, contaminas, etc. Y nosotros te vamos a formar y te vamos a decir cómo tienes para que seas un buen ciudadano, es decir, que seas un ciudadano obediente bajo la bota del Estado, que es lo que a nosotros nos gusta. Y para eso, ¿qué fue lo primero que hicieron en la República en los años 30? Pues ir a incendiar las iglesias y matar a las monjas, violar a las monjas y matar a los curas, porque la única religión que ellos permiten Es el es dogma la religión al marxista. Estado, es decir, la religión comunista, la religión socialista, que es el único Dios es el Estado. Entonces, Hay que ver además que es difícil encontrar hoy alguno de estos comunicadores. Es imposible encontrar alguno de estos comunicadores que mencionamos reivindicando a carta cabal la figura de Franco, siendo que todos además en su día eran comunistas, Escotado, Los Santos, etcétera, perseguidos por el régimen, tuvieron una gran evolución intelectual. Sin embargo, tú puedes ver a Pablo Iglesias fumando orgulloso con Santiago Carrillo, que se cargó a miles de niños directamente en Paracuelos. Pero fíjate que Carrillo para ellos era un traidor, porque Carrillo, a fin de cuentas, en aquellos años, el gran temor que tenía la sociedad española era el Partido Comunista. O sea, porque era volver a la guerra civil. O sea, había quedado la idea de que quienes habían llevado a España al desastre había sido el Partido Comunista. Cuando en realidad ellos habían sido parte, eran los comunistas, era un frente popular, eran los comunistas, pero eran los de la CNT, eran los anarquistas, eran los del POUM, eran los del PSOE. Es decir, era un frente. Pero había quedado la idea, eso es muy curioso, había quedado la idea de que el Partido Comunista nos podría llevar de vuelta a una guerra civil. Y entonces, por eso se le da tanta cancha a Felipe González. Dicen, vamos a dar el PSOE en ese momento, que eran 4 gatos, porque eran 4 gatos, y hay quienes dicen, y hay historiadores que lo prueban así, que fue precisamente el franquismo el que, los comunistas, para que no cogieran poder, los comunistas de la Pasionaria y de Santiago Carrillo, y Carrillo, para que no tuvieran poder, pues entonces le empiezan a dar, a promover a este tío, que era Felipe González, al que bueno, empezaron a tratar de darle mucho aire. Me está intentando acordar, no me acuerdo cuál es el nombre, porque utilizaban nombres en clave, no me acuerdo si era Ismael, el nombre que le habían puesto. Bueno, ya me acordaré. En todo caso, el PSOE en los años 80, la sociedad española se da la vuelta y como pasó también en Argentina, después de la dictadura militar, nadie había apoyado a Videla. Nadie había apoyado a Videla. Y aquí pasó igual. Se acaba el franquismo y la sociedad española hace una especie así de ejercicio medio extraño, medio amnésico y dice, no, aquí la dictadura terrible, porque ahora estamos en democracia, la democracia que hemos nosotros, bueno, en fin. Y sobre todo por una derecha, que ahí es donde empieza esa derecha, sobre todo por los hijos de los vencedores, como es el caso de Juan Luis Cebrián, por eso mi libro, el de Prisa, es una biografía de Juan Luis Cebrián, porque es un caso paradigmático. Tú me dices, ¿cómo puede ser que el país haya evolucionado? Pues son los hijos de los vencedores, como Juan Luis Cebrián, hijo de Vicente Cebrián, franquista de tomo y lomo, los que reniegan de sus orígenes. O sea, los cambios políticos los traen los hijos de las élites, que son los que se rebelan contra sus propios padres o los que no pueden soportar el peso, en el caso de Cebrián, el peso de venir de una familia de vencedores. Cebrián no puede con eso. Entonces, para el director del diario El País y demás, pues es un tío que lleva muy mal, y de ahí viene lo de la derecha complejada. Lo de la derechita cobarde, que es lo que le dice Vox ahora al PP. Pues viene de ahí. Y entonces a partir de ahí la sociedad española va evolucionando, pero hasta ese momento pues tenías un partido socialista que, mal o bien, pues no cuestionaba lo que se había hecho y cómo se había traído la democracia, cómo había surgido la democracia después del franquismo. Miraba hacia adelante, miraba hacia Europa, y Zapatero es todo lo contrario. Zapatero viene y dice, a mi abuelo lo han fusilado, viene con el famoso cuentito del Capitán Lozano y tal, y dice, a mi abuelo lo han fusilado y yo sé muy bien lo que es perder a alguien. Se lo dice a las víctimas de la ETA encima, el caradura, ¿no?
Y a Que partir de quizás ahí... lo fusiló tu otro abuelo, porque su otro abuelo era franquista militante, que es la parte que no cuenta. Porque aparte, claro, pero por eso te digo, todos estos eran muchos de ellos eran hijos de familias franquistas. Pero para que la sociedad te reconociera, tenías que inventarte un pasado heroico, tenías que traer a un abuelito que había luchado en no sé dónde, el abuelo de Manuel, el abuelo de Pablo Iglesias, también mi abuelo, el abuelo de Pablo Iglesias era un era un comunista que acabó en Falange y acabó escribiendo loas al franquismo. Su padre, es que por eso te digo la evolución de todos estos, es decir, todos los hijos son los que acaban en el FRAP, son los que acaban en las izquierdas radicales. Su padre acaba en un movimiento terrorista como fue el FRAP, una que es una incisión del Partido Comunista, el padre de Pablo Iglesias. Y es lo que Cayetana Álvarez de Toledo le recuerda. Usted es hijo de un terrorista, le dice. Quizás hubiese sido más preciso decir, usted es hijo de un militante de una organización terrorista. Bueno, eso es para mí, pues sí, es hijo de ser terrorista, porque si tú militas en una organización terrorista, pues sí, eres un terrorista, ¿no? Y Cayetana le recordó algo que incluso el propio Partido Popular le censuró. Es decir, el propio Partido Popular fue incapaz de asumir que Cayetana Álvarez de Toledo, que era su portavoz, tenía razón. Luis, una cuestión que me parece bastante interesante, ya que estamos navegando por el río de la historia, es España tuvo la Escuela de Salamanca, en coincidencia ni más ni menos que con el Siglo de Oro, Quevedo, Lope, Góngora, etcétera, que hoy reivindican los austríacos. Rothbard hizo un gran trabajo con eso, pero en general es considerado un precedente fundamental de la teoría subjetiva del valor, de las ideas de la inflación, incluso de la rebelión contra la tiranía. Y también tuvo algunos personajes que han naufragado directamente, que han sido olvidados por completo, como Isidoro de Antillón, el geógrafo turolense que, encerrado en las Cortes de Cádiz, resistiendo valientemente la invasión napoleónica, abolió la esclavitud de las colonias, abolió la Inquisición, o sea, una historia muy heroica, y los restauradores, precisamente Fernando el Felón, lo ordenan matarlo, prenderlo fuego, esparcir sus cenizas a los cerdos después de haber expuesto su cadáver. Es un final totalmente trágico para un hombre que estaba completamente comprometido con una España en los dos océanos, una España de iguales, una España de libre comercio. Es una España que era el proyecto de los más ilustrados independentistas americanos como Miranda y como Moreno. Eso quedó en la noche de la historia, nadie lo recuerda. Que el PSOE ayudó a Primo de Rivera, que esa primera dictadura de los 20 de Primo de Rivera, que tiene mucho más de fascista que Franco, porque es laica, es mucho más corporativista y mucho más sindicalista, tuvo como ministro a Largo Caballero y como militante a Indalecio Prieto. Allí hay una alianza entre fascistas y socialistas contra el liberalismo en España. Sorprende eso, ¿no? Como que hay no solo la izquierda es antiliberal, hay un componente muy fuerte en una muy buena parte de la derecha, que por momentos ha sido predominante, totalmente alérgica al libre comercio. Bueno, yo creo que eso ha atentado, coincido con Pérez Reverte, ha atentado definitivamente contra el destino de España, y hoy algunos, es bastante temerario, no sé qué opinas tú, tendrás toda la libertad para refutarlo, para confirmarlo, para comentarlo. Algunos dicen que España se está argentinizando, pero yo veo como que hace mucho tiempo se arrastra en una buena parte de la sociedad una suerte de rechazo de lleno a la libertad y de olvido de grandes españoles, de enormes españoles que defendieron esas ideas correctas. El último de ellos, creo yo, y magistralmente Escotado. Bueno, como siempre, haces preguntas son muy vastas, ¿no? Y muy, muy difíciles de responder en una sola frase. Dices cosas que son verdad, aunque creo que en la dirección en la que vas, ahí sí que no te voy a acompañar. Porque creo que Pérez Reverte, y yo he escrito un artículo sobre eso, lo pueden buscar en internet, se llama Vete al carajo, Pérez Reverte, creo que ya el título lo dice todo. Reverte, en ese sentido, es bastante oportunista, porque a Reverte lo único que le importa son vender libros. Entonces Reverte tiene un discursito según donde vaya. Si va a una cadena de izquierdas, pues les cuenta que sí, que Franco fue muy malo y no sé qué. Si va a una cadena de derechas, pues tiene un discursito donde empieza a atacar a la izquierda y critica a Sánchez, no sé qué. Pero es el tío más oportunista y más
¿cómo decirte? Y más pesetero que te puedas encontrar. Es un tío que jamás, por ejemplo, durante la pandemia, para no mojarse, porque en la pandemia había que mojarse y había que criticar al gobierno, dijo: yo de la pandemia no voy a opinar. Hostia, o sea, el tío que opina sobre todo, sobre la pandemia, no, claro, ¿por qué? Porque no te quieres ensuciar. Ha escrito un libro de la guerra civil para niños que es absolutamente vergonzoso, diciendo que la guerra civil fue el motivo de la guerra, con una teoría, defendiendo una teoría marxista de que la guerra civil empieza por una cosa de ricos contra pobres, o de pobres contra ricos. Es decir, es una mente brillante, pero porque él sabe perfectamente cuál es el origen de la guerra civil, conoce la guerra civil y es un estudioso, aunque también le han pillado por plagio, que no se nos olvide. Y a él lo único que le importa es vender libros. Por un lado, dice: estamos con el tema de las dos Españas, pero critica a Sánchez. Sánchez me parece un tío fenomenal, pero no, cuando digo fenomenal me parece que lo que quiero decir es que es un cínico de la política, pero qué tío extraordinario. Entonces, claro, queda bien con todo el mundo. ¿Qué es lo que a él le importa? Quedar bien con todo el mundo. Y aquí no puedes quedar bien con todo el mundo. Aquí te tienes que mojar. Y yo no estoy de acuerdo con las tesis de Pérez Reverte, en muchos sentidos. Es decir, aquí 2 Españas, 3 Españas, 4 Españas. Mira, aquí había una España fabulosa, había una España del Imperio, había una España, quizás la España de los Austrias, que se va desvaneciendo con la llegada de los Borbones hasta, de a poco, se va difuminando hasta que es enterrada por la leyenda negra promovida por los enemigos de España, evidentemente, la pérdida de las colonias, en las cuales Fernando VII tiene mucho que ver, porque es una auténtica desgracia Fernando VII para los intereses de esta nación, y al final son años de decadencia, pero ojo con el año 17. Los movimientos tectónicos en la sociedad española revolucionarios comienzan mucho antes de la llegada de la Segunda República. Comienza ya en el año 17, ya tienes sobre todo a los anarquistas y a los socialistas de la mano intentando traer la República Soviética. Y aquí, y España ha sido un laboratorio en ese sentido. Y hay que leer en ese sentido el trabajo extraordinario de este historiador, que voy a buscar su nombre, bueno, a ver si me acuerdo, al que he entrevistado tanto tiempo y no me... Bueno, hoy estoy un poco espeso, ya me saldrá su nombre, pero tiene un trabajo extraordinario sobre donde te revela precisamente el origen de que esto viene de antes. Primo de Rivera es la solución que encuentra Alfonso XIII para aplacar intentos de golpe de Estado y desestabilizadores que vienen del 17. Y como dices, tienen algunos componentes fascistas, musolinianos. A mí me recuerda mucho cuando leo a algunos historiadores analizar el periodo de Primo de Rivera, pues se parece bastante al peronismo. Yo siempre tuve la sensación, y después lo comprobé hablando con otra gente, de que Perón había copiado mucho a Primo de Rivera. Había visto se dice, vio a Mussolini, y no te olvides de Primo de Rivera. Y Primo de Rivera, claro, estuvo con varios socialistas y demás, porque estos son así, chaqueteros a decir basta. Y luego hay que ver cómo llega la Segunda República, y a partir de ahí empiezan unos años en los cuales se intenta hacer un ejercicio de instalar la Unión Soviética en España. Y frente a eso se revela una derecha que eran varias familias muy distintos entre sí, que se unen y muchos de ellos se odiaban entre sí, muchos de ellos antiliberales, muchos de ellos fascistas, y se unen entre sí para decir, ellos son nosotros. Porque, claro, aquí hubo una cosa que Reverte debería recordarlo en sus entrevistas, aquí hubo un golpe de octubre en el 34 en el que murieron 2.000 personas. Contra Azaña, un golpe republicano contra el presidente de la República, ¿verdad? Efectivamente. El padre de la República, el santo laico Manuel Azaña,
pues sus propios socios, y él lo recuerda en sus memorias, sus propios socios eran los que quisieron acabar con la República porque entendían que el camino era una república comunista, una dictadura del proletariado, como lo decía Largo Caballero, a quien bien citabas, en todo su esplendor. Entonces, es verdad, ha habido en la derecha son muchas familias en España. La derecha son muchas familias en España. Es verdad que las ideas de la libertad, pues, no son muchos los que defienden son un poquito alérgicos a las ideas del libre, pero eso lo encuentras por eso digo, cada vez que veo un liberal, yo tiemblo. Digo, ahí viene un liberal, yo tiemblo. Pues yo me consideraba un liberal, pero cuando les escuchas hablar, hombre, yo escucho hablar a Juan Ramón Rayo y digo, pero ¿y este es el defensor de las ideas liberales? Por ejemplo, aplaudiendo que se censuren las ideas de Trump. Sí, eso, en ese punto, lo de Rayo fue bastante discutible, no discutible, digamos. Entonces, a mí cuando vienen. Defiende la censura. Sí, a mí cuando vienen los liberales, a mí es que. Y después los ves trabajando, todos acaban trabajando para el Estado. Digo, bueno, hombre, no es ningún pecado, pero claro, al final. Todos terminan haciendo política, viviendo del Estado. Digo, ¿qué tipo de liberales son estos? No son los que yo, por lo menos, defendía. Por eso yo me he alejado un poco, ¿no? del mundillo de lo que era la familia liberal aquí en España. Me he alejado porque me he sentido bastante solo o decepcionado, ¿no? Como la frase de Groucho, decir, no formaría parte de un club que me acepte como socio. Pues a mí me pasa un poco igual. Sigo pensando, sigo defendiendo esas ideas, pero mucha gente que decía y que se dice soy liberal, son los que acaban pactando con el Partido Socialista, son los que acaban defendiendo la ley de ideología de género, es decir, una serie de ideas profundamente antiliberales y que sobre todo nos ponen a nosotros en desigualdad en todo, en la económica, en la jurídica, en lo que tiene que ver con la defensa de leyes fundamentales, y lo vimos en la pandemia, Nicolás. La pandemia fue la prueba del algodón en ese sentido. Y ahí muchos quedaron retratados. Muchos que eran los partidarios, los defensores de los derechos humanos, las libertades y no sé qué, fueron los primeros en levantar la manita para que no se encerraran y no secuestraran a todos. Completamente. Y con un avasallamiento generalizado de libertades a nivel global que nunca se vio. Respecto a esto que dices, Luis, me has dado puntapié para lo que yo considero que es un aspecto central de esta entrevista, que es lo que también ha llamado tanto la atención de tu trabajo en este último tiempo, que es la conciencia del momento excepcionalmente oscuro y grave que hemos vivido en términos de libertades. Cuando dices, yo suscribo pero completamente ese punto que señalaste de la incongruencia de Rayo, doblemente, o sea, no solamente es la defensa de la censura, es ignorar u omitir deliberadamente, tal vez no, tal vez es sencillamente ignorarlo, que las grandes plataformas de redes sociales han estado extraordinariamente beneficiadas por los gobiernos y por las cloacas del Estado norteamericano, como hay grandes aparatos de medios que han estado beneficiados. Y perdona la interrupción. Como le puse en un tuit a Rayo, yo no soy de entrar en guerritas, en Twitter, pero es que me molestó tanto cuando vi que aplaudía la censura contra Trump, porque yo fui uno de los que le defendió cuando a él le censuraron en Televisión Española. En Televisión Española iba a entrar como colaborador y los sindicatos de Televisión Española, que son de izquierda, Comisiones Obreras, la televisión del Estado, dijeron, este tío no entra, no le queremos. Y yo y otros pusimos el grito en el pie. ¿Qué es esto de censurar a un economista porque a ti no te cae bien? Una televisión que pagamos todo, que encima la tengo que pagar con mis impuestos y que nos sale muy caro, 1.200 millones de euros al año, para hacer unas audiencias ridículas, porque tú tienes más espectadores que Televisión Española. Entonces, y me molestó muchísimo. Pero es que, claro, con Trump muchos liberales se retrataron. Muchos quedaron retratados y muchos con la pandemia también se olvidaron de las cosas que tenían por las cuales decían defender. Y bueno, perdona que quería hacer esa nota al pie solamente. No, me parece bastante oportuna y no olvidarse que no es Trump, es todo el mundo
que dijo que había irregularidades en las elecciones, que no le gustaba lo que estaban haciendo las redes porque nos borraban a todos. A nosotros Yo no soy un fan, video. yo no soy un... Estas cosas siempre las tienes que aclarar, ¿no? Hay cosas de Trump que no me gustan. No quiero que Trump vuelva a la política. Me parece que ya su final fue bastante escabroso y lamentable. Creo que las elecciones se las robaron porque lo dijeron los suyos. O sea, lo dijo la revista Time. Reconociendo que metieron las grandes plataformas, pusieron dinero para... y decían, no hemos adulterado la democracia, la hemos apuntalado, decía la revista Time. ¿Apuntalado qué era? ¿Metiendo 300 millones de euros de Facebook en los colegios electorales? O bueno, en fin, eso fue una absoluta pantomima. También es verdad que muchas de las cosas, fíjate, con lo que está pasando en Ucrania, muchas de las cosas que decía Trump, tenía toda la razón. Toda la razón. Ahora, todos los que se reían de Trump, ahora todos los que en Europa se reían de Trump, ahora se le debería caer la jeta de vergüenza. Yo creo que hay algo que tú y yo estamos de acuerdo. En cuanto a Trump, sin duda. Yo tengo diferencias con varias cuestiones económicas y otras de diverso tipo, pero él ha sido, desde los años 20, ha sido el presidente más pacifista de Estados Unidos, lo cual para un liberal es fundamental, porque la máxima expresión de la violencia del Estado es la guerra. Y miren ahora cómo está el mundo. O sea, realmente, en ese sentido, yo creo que lo que menos le han perdonado a Trump son los neoconservadores disfrazados de liberales, que lo que quieren es guerritas y guerrazas, genocidas al mismo tiempo que un discurso progre políticamente correcto disimulando eso. Sí. Creo que ese ha sido el punto central de por qué tanto odio a Trump, porque en cierto modo esa forma, digamos, de dirigirse exponía la hipocresía de los demás. No sé si tú estás de acuerdo, Luis. Sí, yo creo que en gran parte, claro, él era incluso sus grandes adversarios políticos los tenía dentro, ¿no? Era como cuerpo a tierra que vienen los míos. Cuerpo a tierra que vienen los míos. Pues aquí era exactamente igual, ¿no? Y muchos de ellos, pues, después han seguido y han hecho carreras políticas decepcionantes. Yo del Partido Republicano, la verdad que no espero mucho desde el punto de vista de las libertades, porque al final hoy la agenda que manejan es exactamente la misma, ¿no? Es decir, tanto derecha como izquierda en eso, pues tragan con los mismos postulados. Y eso es lo que tenemos que atacar, y por eso es muy importante lo que tú haces, porque aquí no se trata ya de combatir a partidos políticos. Pues los partidos políticos son corporaciones, no defienden los intereses de los que los votan. O sea, tú escuchas hablar, por ejemplo, a gente del Partido Socialista o del Partido Popular hablando de sus propios votantes y parece que son sus criados, ¿no? Sus mesnadas, hablan con un desprecio y después se sorprenden que pierdan 100 escaños entre una elección y otra, claro, pues desprecian tanto a su votante, pues dicen, no, creen que la gente pues tiene que seguirles como de forma ovina, de forma obediente. Y yo no espero mucho, pero es verdad, sí, lo que comentabas de Trump. Fíjate lo que está pasando ahora con el tema de la energía, ¿no? Todo lo que le decía Trump a Alemania, dice, yo estoy financiando la OTAN, me sale, él hablaba de un 4%, a ti te sale un 1% y tú te estás beneficiando del gas ruso y yo no. Y si vamos a la guerra, pues voy a tener que ser yo el que ponga los muertos y el que ponga el armamento y el que ponga el dinero. ¿Y tú? ¿Y tú qué vas a hacer? Alemania hasta última hora, como toda Europa, mirando para otro lado, pensando que esto no va a pasar, porque claro, todos ahí tenían intereses y aparte la hipocresía. Esto no quiere estar, ahora explico mi postura contra Putin, pero esto no quiere decir que Europa y la OTAN hayan sido muy responsables de todo lo que ha pasado. Esas falsas promesas de incorporación a Ucrania y a Georgia en la Unión Europea, pues forman una de las hojas más tristes y lamentables de la historia de esta institución, que en este momento ha demostrado que es decadente, burocrática, costosa e inútil. Y después viene y después viene Putin, que ese es otro peligro público, al cual, por supuesto, yo no, como muchos en la derecha, yo en ese sentido también me desmarco, no creo, como piensan muchos, de que tenía motivos para hacerlo. Creo que es un sátrapa, es un tirano, está llevando a su nación, a su país, al desastre, y
y lo que ha hecho es un crimen de la humanidad, y ojalá tuviéramos, como teníamos antes, gente con principios, gente con valores, y no un presidente cobarde como el que está ahora en la Casa Blanca diciendo que claro, ¿cómo me voy a meter con Rusia? A ver si le dan al botoncito. Y a mí lo que me sorprende... En los años 40 le dieron al botoncito, no tuvieron ningún problema. Ellos no tuvieron ningún problema. Y pero contra un Japón que se había rendido. Y tuvieron que hacerlo. Y los japoneses, lamentablemente, en ese sentido, pues si son sinceros y ven su historia y ven lo que dicen, pues era la única manera de acabar con esa guerra criminal y brutal. Pero bueno, ese es uno de los lados más terribles de esa guerra. Pero como decía Escotado, como le dijo Escotado a Pablo Iglesias, tú sabes bien que esas dos bombas atómicas nos ahorraron años y años de guerra. Fueron la única manera de acabar con una guerra. Eso se lo dijo Escotado a Iglesias. Lamentablemente a veces pues no queda más remedio. De aquellos Estados Unidos, yo por ejemplo, fíjate Nicolás, no entiendo la postura de la Fox en respecto al tema Ucrania. No entiendo la postura de Tucker Carlson. Es decir, Tucker dice, no tenemos que hacer nada, o sea, no es nuestra guerra, no es nuestro... ahí no hemos perdido nada, etcétera, etcétera. Y digo, ya, pero entonces si Estados Unidos hubiese pensado igual en los años 40, ¿qué hubiese pasado? Entonces, digo, la heroicidad de esa nación que fue la que determina el triunfo frente al nazismo, frente al fascismo, y digo, bueno, es que son encrucijadas que en determinado momento te lo pones a pensar, ¿no? Y fueron ellos, yo soy un gran admirador de aquella proeza heroica que fue todo lo que vino de Normandía en adelante, ¿no? Son momentos muy trágicos. A mí como defensor de estas ideas, a mí no me gusta, odio la guerra, la detesto. Y ojalá nunca tenga que estar, pero es que a 2 horas de avión o a 3 horas de avión, de donde yo vivo, están masacrando a un pueblo. Están masacrando a un pueblo. Así es. No te voy a entrar a discutir lo de la Segunda Guerra, porque obviamente traigo para que tú expreses libremente tu punto de vista. Yo difiero un poco del rol heroico de Estados Unidos en la Segunda Guerra, pero bueno, más allá de eso, estoy de acuerdo con buena parte de lo que has planteado del contexto actual, y concretamente a mí me llamó la atención, trabajando en el documental que lancé hace poco sobre Putin, que felizmente ha llegado a 1.800.000 espectadores luego de que la primera versión la restringieron. Lo que a mí me sorprendió, pues a mí me parecía normal, como me sucedió, que me restrinjan mis biografías de Biden, pero me pareció un poco raro que haya ahí un blindaje en cierto punto pro Putin, ¿no? De YouTube, pero bueno, ya tenemos que esperar cualquier cosa. Bueno, ahora dicen que van a estar a favor, porque ahora dicen que esa barrera, eso que tenían, esa política contra los delitos de odio, si se trata de Putin o se trata de Trump, pues no pasa nada. O sea que ahora de vuelta, Facebook y me imagino que en poco tiempo más Twitter y YouTube levantarán sus propias, esos que se llaman sus propias condiciones, ¿no? Sus condiciones de uso, para poder insultar alegremente a Putin. Si es Putin o es Trump, pues parece que ahora sí que hay barra libre. Pero me llama la atención que en su momento, pues parece que había que cuidarlo. Sí, muy curioso. Tengo una intuición de por qué puede haber sido, que es lo que te quiero comentar ahora. Lo que a mí más me sorprendió de la investigación no fue toda la cuestión de la dura vida en la Unión Soviética, eso es lo esperable si se quiere, y cómo hacía fortuna como agente de la KGB, extorsionando a los pobres alemanes del este que contrabandeaban jabón para poder alimentar a sus hijos, tampoco. A mí lo que me sorprendió es que Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, haya hecho una excepción al estatuto que él mismo acababa de escribir para el programa de jóvenes líderes e incorporar a Putin, que tenía 40 años y excedía por 2 la edad máxima. Sí. Me sorprendió que Putin, como una suerte de canciller todopoderoso de San Petersburgo, ¿recuerdas cómo Perón llegó al poder en una carrera meteórica a partir de un puesto que no valía nada, que era la Secretaría de Trabajo?
Putin, a partir de esa dirección de negocios de San Petersburgo, termina consiguiendo el apoyo necesario para una reforma educativa en Rusia del año 94 en favor de las nacientes Open Society de Soros, que acababa de cambiarle el nombre de Fundación Soros a Open Society. Me sorprendió que Madeleine Albright, ¿recuerdas la emblemática jefe de gabinete de Clinton, que hasta el día de hoy, con 85 años, dirige el Instituto Nacional Demócrata de Asuntos Internacionales? En las elecciones de 2012, cuando Mitt Romney le decía a Obama que Putin era un peligro y que no estaba haciendo nada para prevenir ese peligro, Albright dijo que Romney era un alarmista conspiranoico, que Putin era poco más que un tío maravilloso, que no representaba ninguna amenaza. 2 años después pasó lo de Crimea y Albright salió a pedir perdón modestamente, entre comillas, pero qué raro que los que ahora dicen detestarlo y denostarlo han sido excelentes socios de él, empezando por Bush, hablando de los opositores a Trump dentro del Partido Republicano. Bush y Putin se llevaban maravillosamente, y de hecho la forma en la que Putin llega al poder, con los atentados de Ryazan, donde la policía encontró a 3 agentes de la fuerza que él dirigía, que se identificaron con sus credenciales, con los explosivos, las manos en la masa. Bueno, no sé, observo una conexión poderosa entre la élite corporativa occidental, que, digamos, se cargó a Trump y que nos está censurando todos los que tenemos discursos críticos, y los intereses de Putin. O sea, hoy el complejo militar norteamericano multiplicó sus ventas sin pagar el costo político de mandar gente al frente, por ejemplo. Las tecnológicas han hecho negocios extraordinarios todos estos años. Cuéntame un poco más sobre tu diagnóstico de la guerra y si estás de acuerdo. El otro día tuvimos a Lorenzo Ramírez, aquí un colega que respeto mucho, con la idea de que Europa se está suicidando y de todo este escenario trágico a nivel internacional, China será la más favorecida. Bueno, has puesto muchos temas sobre la mesa. Yo creo que teníamos la idea de que en determinado momento Rusia podía ser un país normal. Tú eres muy joven, pero yo me acuerdo bien la caída del muro de Berlín, lo que pasó después, y la llegada a los años de Boris Yeltsin. Y entonces se creyó que, claro, Yeltsin, acuérdate que en pocos meses disuelve la Unión Soviética, el Partido Comunista, pone a la KGB bajo un control civil, ¿no? Declara a Rusia como una democracia multipartidista, reformadores económicos radicales para dirigir el gobierno. Tenía intenciones admirables, se llevaba muy bien con Albright, se llevaba muy bien con... Hay un vídeo con Clinton riéndose, bueno, Clinton, ¿no? Qué personaje nefasto. Pero Yeltsin, yo creo que de alguna manera no se le puede discutir que sí que hizo... O sea, Rusia, ten en cuenta que tiene 2 almas, el alma eslava y el alma occidental, San Petersburgo y Moscú, ¿no? Entonces, y esas 2 almas están en contradicción permanente en Rusia. Y en determinado momento te llega un Pedro el Grande y dice, yo quiero ir hacia Occidente. Y después te llega otro y te dice, no, nosotros somos eslavos y tenemos que combatirlos. Y entonces... Yeltsin y Putin son el agua y el aceite en ese sentido. Y pensar que Putin fue una elección de Yeltsin. Entonces, yo creo que el comunismo, lo que no supimos ver, vamos a decir, los liberales, después de la caída del muro, es que el comunismo estaba mucho más arraigado en las naciones, en los países bálticos, en Europa Central, y donde sigue vivo, ¿no? Es decir, donde ciertas cuestiones fueron más estéticas que reales, ¿no? O sea, la llegada de McDonald's, el capitalismo, etcétera, fue más estético que otra cuestión. Es verdad que Yeltsin comete errores, era ignorante en economía, era ignorante en lo que tenía que ver con todo lo que era el mundo de Rusia, promovió a matones y estafadores y a oligarcas que instalaron una corrupción brutal, y aparte era un hombre con unos problemas de alcohol muy graves, ¿no? Putin era lo contrario. O sea, y acuérdate que Yeltsin lleva la economía rusa al desastre en el 98. Y entonces llega Putin, que es lo contrario. Entonces Putin inteligentemente crea el valor, dice, necesitamos una moneda fuerte,
Y entonces crea un rublo o instala un rublo con un sistema bancario más robusto. Y claro, y es algo que Yeltsin no había logrado. Entonces, a partir de ahí, pues la gente empieza a decir, bueno, mira, este tío parece un tío serio, parece un tío... Pero claro, lo que no supimos ver es que este no dejaba de ser también un tío, un heredero de la KGB, que había sido, los suyos habían sido desplazados y que ahora querían poder. Y se hicieron con las empresas estatales, se hicieron con los órganos brutales, ¿no? Y bueno, los órganos esenciales de la economía política. Y durante mucho tiempo pensábamos que Rusia iba a ser un país normal. Y no nos dimos cuenta de que quizás Yeltsin, que siempre ha dicho que la pérdida de la Unión Soviética había sido una catástrofe para la humanidad, pues entonces no nos dimos cuenta de contra quién estábamos lidiando. Esto no quiere decir que... Y cuando digo esto también me acuerdo de Merkel, me acuerdo de todos los socios occidentales que le bailaron el agua por cuestiones con una hipocresía brutal. El caso de Schroeder, ahora siendo su lacayo en Gazprom. Bueno, entonces, Mira, yo acabo de venir del supermercado. Me ha costado 100 euros llenar el depósito. Jamás había visto el valor 100 euros en el depósito. Jamás. Ya para mí 70 era mucho. Pues acabo de pagar 100 euros por llenar el depósito. Y cuando estoy por entrar al supermercado, ese centro comercial, a los coches eléctricos les da electricidad gratis. Carga aquí su coche eléctrico, gratis. La gasolinera es del mismo centro comercial, que conste. O sea que yo, como no puedo tener un eléctrico, pues entonces me cascan 100 eurazos. Y el tío que tiene un eléctrico, pues carga gratis. Este es el modelo energético que ha promovido Europa en los últimos 30, 40 años. Cerrar centrales nucleares para que tíos como... Y por supuesto, por otro lado, subvencionando a chiringuitos ecologistas mientras vivían del gas ruso. Es más, sabes que según el sistema estamos pagando la luz más cara de la historia, ¿no? En España y en otros países. Sabes que el sistema marginalista dice que tenemos varios tipos de energía, pero la que va a determinar el precio final es el gas. Es el gas. Nosotros pagamos energía eólica a precio de gas y un gas que nos cuesta muy caro. Nosotros tenemos una dependencia energética de Rusia del 10%. Nosotros en España viene de Argelia principalmente el gas. España es el país con más regasificadoras de Europa. Podríamos traer el gas de Argelia y mandarlo a todo el norte de Europa y no depender en gran parte del gas ruso. La ministra de Transición Ecológica y no sé qué más es la que trajo a Greta Thunberg al país de gira y es la que tiene cerrado el proyecto del gas MidCat que es un oleoducto que podría ir de España a los Pirineos y demás. Esta gentuza es la que nos ha traído, la que nos ha puesto en esta situación. Y la guerra para ellos ha sido una bendición, como la pandemia. Oiga, que nosotros no podemos hacer nada frente a esto, que es Putin. ¿Y qué dice Biden? Que la inflación es culpa de Putin. ¿Y qué dice Sánchez? Que esto es culpa de Putin. El mismo Sánchez que se negaba a darles armas, a venderle armas a Ucrania, porque él gobierna con las marionetas de Putin, porque los chavistas son las marionetas de Putin. Son quienes le defendían a Putin. Porque Putin, como bien sabes, al igual que los chinos, se han rifado toda Hispanoamérica. ¿Por qué? Pues porque necesitan una alternativa al canal de Panamá y necesitan un sitio donde poner sus bases militares para amenazar a Estados Unidos. Porque claro, me da gracia esa gente que, no voy a dar nombres porque son amigos míos, pero me da gracia esa gente que defiende a Putin y que decía que Putin no iba a invadir, que éramos todos muy histéricos, muy alarmistas, y sabes a quién me estoy refiriendo. Y que éramos, que no sabíamos, que no entendíamos nada, etcétera, etcétera. Pero Putin sí puede ir a poner bases militares en Venezuela.
O los chinos pueden ir a poner bases militares a Nicaragua o demás. Es decir, eso sí. O puede ir, o Alberto Fernández puede ir a besarle el anillo a Xi Jinping. Eso no nos tiene que preocupar, ¿no? Hombre, ¿y no os dais cuenta que en la Casa Blanca hay un tío que es una momia y que no se entera de nada? Y que la segunda es una petarda, es una tonta que no sabe ni hablar y que cuando habla se ríe de todo porque no sabe de nada. Me refiero a Kamala Harris. Oye, ¿no te das cuenta que los líderes mundiales, muchos de ellos que salieron de la escuelita de negocios de Klaus Schwab, del cual presumía, Klaus Schwab decía, hombre, Justin Trudeau o Mauricio Macri fueron alumnos nuestros. Hay un vídeo donde habla de Macri y de Trudeau. Es más, y de Putin. Nos hemos infiltrado en sus gobiernos. Nos hemos infiltrado en sus gobiernos. Lo que, con todo el daño que eso ha provocado, el daño que ha traído Trudeau, el daño que han traído, bueno, lo que hizo Trudeau en Canadá. Yo fui de los pocos que lo comentaba y que contaba y veía la resistencia del pueblo canadiense, que me pareció admirable, ¿no? Sí, y además de admirable y fructífera, Luis, porque retiraron el impuesto especial propio del apartheid. En Quebec levantaron un impuesto a los no vacunados y en Alberta también iba a ser vacunación obligatoria y tal. O sea, lo que hizo este sinvergüenza, este tirano, este narcisista, porque al final de cuentas es igual que Sánchez, están todos cortados con la misma tijera. Macron y todos estos son tiranos narcisistas dispuestos a acabar con todo lo que no sea la disidencia, con todo lo que no esté. Porque ¿qué era el pasaporte COVID? El pasaporte COVID era, es decir, que no quieres pasar por el aro, pues vas a pasar por el aro. Y como decían presentadoras de televisión de aquí de este país, decían, tenemos que hacerle la vida imposible. Sí, que Macron lo dijo directamente, ¿no? Joderles la vida. Claro, y eso lo dijo Sánchez. No son ciudadanos, dijo Macron. No son ciudadanos. Hilderiano. No son ciudadanos, dijo, y hay que joderlos, dijo. En Mercader dijo, hay que joderlos. ¿A ti te parece que eso es ¿eso es una democracia? ¿A eso le van a seguir llamando democracia? No me jodas, eso no es una democracia. Eso es pero sí es el director de la banca Rothschild. Es el director de la banca Rothschild, que es lo que siempre fue, ¿no? En Macron. Claro, son gente que viene de ambientes muy elitistas, que son estas corporaciones que ya desprecian y detestan el mercado, que es algo que quienes, como tú y yo, hemos estudiado la cuestión de la Agenda 2030, lo vemos muy claro. Grandes actores que encuentran como la consolidación de su fortuna en la regulación, en la petición de los fabricantes de velas, ¿no? ¿Por qué no tapamos el sol? O sea, eliminar la competencia, todo tipo de reglas que limiten la actividad económica, pedirle a los demás que no consuman mientras viajan en jets privados, todo el curro de las tecnológicas, que tuvo mucho que ver con el encierro, obligar a la gente a aumentar de manera artificial también la demanda de tecnología, muy por encima del ritmo que ya lo venía haciendo de manera espontánea. O sea, estos intereses que se conjugan en la Agenda 2030, tú al principio dijiste algo, que es Estados Unidos 5 años adelante y España adelante que América Latina. Yo lo noto muy claro, porque cuando he estudiado estas leyes, primero aparecen en Estados Unidos, luego se exportan a España y de España entran a América. Ejemplo, la ley feminista. Tú sabes que en Estados Unidos es la Women Act Biden, del año 94. Bueno, primer país de habla hispana que lo implementa es España con Zapatero en el año 2005, creo, 2004-2005, y de ahí viene a Brasil, Ley María da Pena 2006, Argentina 2009 con Cristina Kirchner, y ahora en todo el continente, hasta en los países más conservadores, tienes cada versión local, están hechas con técnicos muy parecidos, las fuentes que citan como autores, que son todos estos ideólogos de género norteamericanos, son las mismas. Entonces, y eso lo puedes ver con las energías renovables, o sea, lo puedes ver con cualquier... Yo cuando estudiaba, cuando estaba en la universidad, mira, fíjate, yo estudié, como te decía, yo estudié en la UBA. En ese momento, incluso hasta tuve profesores que habían sido montoneros o habían estado muy, muy, muy de ese entorno. Y yo tenía más libertad para hablar que la que tengo ahora, o la que hay ahora.
en círculos académicos, en Estados Unidos, en España, etcétera, ¿no? O sea, yo estudié yo siempre digo que aquello era un campamento de sendero luminoso, o sea, aquello era terrible, es decir, pues yo no sé cómo sobreviví a aquello. Pero, y un tío que a mí me gustaba mucho en ese momento era Guy Sorman, que hoy es un profundo globalista, un defensor del globalismo absoluto. Pero en ese momento era un liberal que, pues yo te digo, mira los liberales cómo acaban, ¿no? Este era un tío que daba conferencias en Argentina y llenaba teatros enteros. Teatros de varias bandejas los llenaba. Para mí era un referente, iba mucho a Argentina. Y Guy Sorman siempre decía, Estados Unidos es un laboratorio, es el laboratorio social. Hay que ver muy de cerca lo que pasa en Estados Unidos porque eso después repercute. Lo que pase ahí, después va a repercutir en otros países. Pues yo siempre miraba mucho lo que pasaba ahí y ya cuando vine aquí y empecé a ver lo que estaban haciendo en Estados Unidos con el tema de la cultura de la cancelación, que esto lleva... Mira, hay un artículo del año, no sé si sería año 87, 89, de La Nación, porque Guy Sorman escribía una vez a la semana en La Nación. Y entonces dice, donde habla de los PC. Entonces el artículo él escribió en francés y se lo traducían. Y entonces dice, va a una universidad en Estados Unidos, hablo fines de los 80, ¿eh? Y entonces un diálogo entre uno y otro, le dice, ¿es usted PC? Y entonces la traductora creyó que hablaba del Partido Comunista. Entonces le puso, ¿es usted del Partido Comunista? Y esa quedó en la traducción. Y no era Partido Comunista, era Politically Correct. ¿Es usted PC? PC era Politically Correct. En la traducción pusieron Partido Comunista, no era Partido Comunista. Porque ya a fines de los 80 ya se estaba implementando esto, ya se estaba instalando esto. Mira si será el laboratorio social que después todo eso lo tuvimos que pagar 40 años, 30 años después. Todo eso todavía lo estamos pagando. Qué ironía dantesca, ¿no? PC y Partido Comunista. Te lo voy a pasar el artículo porque yo esos artículos los he guardado y lo tengo, todavía lo tengo. Y efectivamente, fíjate, creía que hablaban del... Claro, la traductora al final puede decir, bueno, es lo mismo, ¿no? Sí, pues sí, tienes razón, es lo mismo. Al final es lo mismo. Politically Correct o el Partido Comunista, sí eran lo mismo. Si al fin de cuentas se trata de aplastar el disenso, que tú y yo no nos entendamos, que no haya debate de ideas. Eso es lo que buscan, que no haya debate de ideas. El debate de ideas tiene que ser cancelado. El debate, y toda idea diferente es subversiva. Luis, aquí te quiero hacer una pregunta, a ver qué opinas. Yo considero que lo que nosotros entendimos como globalización liberal, que implica el flujo de personas y mercancías, una integración pacífica y espontánea de los pueblos, la división internacional del trabajo y todos los elementos fundantes de la prosperidad capitalista, está en las antítesis directas de lo que hoy es el globalismo regulatorio. Para mí el globalismo regulatorio, lo hemos visto con el encierro masivo, dificulta el comercio, dificulta la movilidad de las personas, dificulta y quiere unificarlo todo, como dices tú, en una ideología dominante que emana de leyes, o sea, que no tiene nada ni siquiera de poder blando, en gran medida está respaldado por el poder coercitivo de los gobiernos y que busca erradicar lo que los liberales de antaño llamaban votar con los pies, es decir, impuestos mundiales, que es lo que se aprobó en Glasgow, las mismas leyes en todo el mundo, y esto es una amenaza frontal contra la libertad individual. ¿Qué opinas tú? ¿Globalismo y globalización son lo mismo o son distintos? No, claro, son totalmente diferentes. Cuando yo empecé en esto, la globalización, todo el mundo hablaba de globalización, ¿no? Claro, es que se daba un fenómeno que muchos decían, bueno, esto ya se había dado hace 100 años, porque esto de poder enviar dinero a otros países y poder comerciar con otros países, pues esto, claro, ha habido varias globalizaciones. España tuvo su globalización. Ahora hay un documental fabuloso que se llama España, Primera Globalización, que es cuando España empieza a comerciar con China, en el siglo XVI. O sea, la plata de Potosí se llevaba a China para que se hicieran las monedas, el Real 8 y demás, era la moneda del mundo
Era la moneda del mundo. España, cuando fue un gran imperio, pues teníamos la moneda del mundo, ¿no? Y eso lo saben porque en Argentina hay grandes hispanistas que son los que a mí me han hecho descubrir esto, ¿no? Como Patricio Lons y otros. Dicho esto, globalización era, pues eso, que no se hablaba tanto del tema, se hablaba del tema económico, no se hablaba del tema migratorio. En el liberalismo había un gran debate, estaban los que decían que las fronteras debían desaparecer. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, un tío al que yo quería mucho, que era Jacob Homberger, era un americano que defendía la inmigración libre, absolutamente libre. Él decía que no debía existir pasaportes, que había que ir de un lado a otro y demás. Pues yo con los años he ido cambiando de ideas, y yo creo que las fronteras seguras son la garantía de asegurarte la defensa de tus derechos y de que otros no mueran en el mar muertos por haberse creído las promesas de la izquierda globalista. Veniros, que nosotros os vamos a recibir con los brazos abiertos, que es lo que le decía Europa a Ucrania, ¿no? Vosotros luchar frente a Putin, que ya les vamos a dar carta de ciudadanía y demás, y después le dejaron tirar, ¿no? Entonces, eso era la globalización. La globalización era Internet, que no existía, era los ordenadores, que todavía no existían y demás. Entonces, a partir de ahí, pues claro, empieza aquello de el problema que tiene Putin ahora. Putin está haciendo una invasión pensada como en los años 40 y se olvida que todo su sistema bancario depende de otros factores que son, o la propia moneda, dependen de factores que él no controla, como son los producto de la globalización, claro. Es decir, Estados Unidos aprieta un botón y 20.000 empresas te dejan tirado. España, que no es una gran, en ese sentido, es un país económicamente fuerte, pero no es una gran potencia, pues sus empresas siempre se han retirado. Y a partir de ahí, tu moneda cuesta un 80% menos, de la noche a la mañana. ¿Te das cuenta de lo que es eso? Claro. Entonces, Putin va a tener un gran problema, a ver cómo lidia con eso. Esa es la globalización. Es decir, que de la noche a la mañana te cierran el grifo y te quedes en pelotas. Te cortan el SWIFT, te cortan esto y te quedas en pelotas. A ver cómo sobrevives. Entonces, por eso que estudiaron liberales como Leonard Reed y otros, ¿no? El que escribía lo de Joe Pencil, ¿te acuerdas? iPencil, cómo se hacía un lápiz. Entonces era buenísimo, ¿no? Te explicaba un lápiz, algo tan simple como un lápiz, pues cómo se construía. Para hacer un lápiz, pues tenías que utilizar materia prima de varios lados del mundo, recursos humanos de varios lados del mundo para hacer un lápiz. Pues imagínate, pues eso era la globalización. Pero globalismo es otra cosa. Globalismo es la unión entre ideas de izquierda y plutocracia, ¿no? Gran definición la que acabas de dar. Es la unión entre ideas de izquierda, colectivismo para el vulgo y plutocracia para el 1%. Sí, y a partir de ahí, todo bajo el manto de una agenda envuelta en el celofán de las buenas intenciones, envuelta en el celofán de causas a priori benefactoras de la humanidad, pero que no buscan, cuyo único objetivo es someter al ciudadano y dejarle, o sea, convertirlo en un tío que se dedique principalmente en que sea obediente, en que vaya a trabajar, de comer a su familia, vaya al supermercado los fines de semana y que no dé problemas. Y cualquiera que se quiera rebelar frente a eso, y por supuesto al que le vamos a expropiar hasta el último euro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que luchar contra el cambio climático, hay que luchar por los derechos de la mujer, hay que luchar por los niños de África, o sea, causas alarmas sociales falsas, como que ellos necesitan utilizar de coartada para que a ti y a mí, cuando vayamos a cargar el supermercado o cuando vayamos a cargar el tanque, pues hoy tengamos que pagar, por ejemplo, 100 euros para llenar un tanque, ¿no? Y eso es lo que ha traído que bueno, yo creo que cada vez lo tienen más difícil.
están absolutamente idiotizados o obsesionados con esa agenda. Esa agenda no es ninguna broma. Al principio, cuando empezamos en esto, pues muchos nos consideraban conspiranoicos, decían que exagerábamos y demás, pero cuando empiezan a ver que aquí el gobierno de Aragón promueve promueve el consumo de insectos, en lugar de la carne, pues la gente se empieza a preguntar y dice, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿No? ¿De dónde viene el tío común, el tío de a pie, el español de a pie, ¿no? Esas leyes animalistas delirantes que están surgiendo en toda España, es algo que es orwelliano totalmente, o sea, supera ya a Yo Robot de Asimov, es distópico por completo, que los cazadores y los ganaderos que los están empujando a la ruina. No, pero tiene todo su sentido. Estos son niños progres que no han tocado una vaca en su vida, que jamás se han manchado la mano con estiércol, que viven cómodamente en las ciudades y que con ese ruralismo bucólico que todos queremos de ir un fin de semana, de estar ahí y pasar en una casa rural, creemos que ese es el futuro idílico al cual tenemos que llevarnos. Y si a eso le agregas un componente catastrofista, de distopía, de apocalipsis, de Blade Runner, pues entonces ahí tienes el cóctel perfecto para decir, es que fíjate. Y entonces, ¿para qué es un buen motivo? Para cobrar impuestos, por supuesto. Impuestos verdes. Vamos a llamarle impuestos verdes. Mientras ellos viajan por el mundo en jet privado, como fue la última cumbre de Glasgow, en la cual tíos que decían que luchaban contra el cambio climático llegaban ahí y provocaban un atasco de jets privados. Eso sí, nosotros vamos a pagar mucho más caro los servicios primarios por culpa de que la Unión Europea ha decidido reducir las emisiones y las fábricas no han tenido más que readaptarse, y entonces ese coste extra nos lo pasan a nosotros. Gracias a eso no tenemos energía nuclear en España. Sí la tienen los que han impuesto, porque claro, a ti la agenda globalista lo que intenta es empobrecerte para hacerme más fuerte. Es decir, cuando Alemania obliga a otros, es decir, Alemania, ¿qué hace con los países del sur? Les dice, son sus colonias, ¿no? Entonces les dice, mira, yo te voy a prestar dinero porque tú eres un irresponsable, y es verdad, o sea, son países irresponsables desde el punto de vista macrofinanciero, tienen una deuda brutal. España tiene una deuda del 120% del PIB. Ya me dirás si eso es a largo plazo, si eso es viable. Pero dicen, bueno, mira, te vamos a dar dinero, pero a cambio de que te dé dinero vas a tener que pagar ciertas condiciones. Por ejemplo, cerrar las nucleares. ¿Vale? ¿Y qué hago? Pues se la compras a Francia. Cuando vaya a buscar energía, se la compras a Francia, que Francia tiene muchas nucleares. Es decir, nosotros cerramos nuestras nucleares para que Alemania nos dé dinero para financiar los chiringuitos ecologistas y al mismo tiempo le compramos la energía más cara a Francia. Buen negocio, ¿no? A Macron, que sí tiene centrales nucleares. Somos los reyes, somos muy listos. Es decir, la idea de que tú de a poco te vas convirtiendo en una pequeña colonia, ya no eres, no como tal, pero sí, al final es así, porque si tú tienes una deuda brutal, pues al final siempre va a venir alguien y te va a decir, muy bien, yo te doy dinero, pero a cambio tienes que hacer ciertas condiciones. Entonces aquí hemos cerrado la minería porque les parecía que contaminaba mucho, hemos cerrado las nucleares porque tenían miedo a que hubiera una catástrofe, pero ellos no han hecho ningún tipo de caso. Ellos no. Ellos le siguen comprando el gas a Rusia, pero nos dicen a nosotros que tenemos que ser más sostenibles, hidrogenados, verdes y resilientes, como le gusta decir a Sánchez. ¿Qué negocio es ese? Entonces, y eso lo estamos pagando ahora. Como les ha salido mal la jugada, pues ahora han tenido la desfachatez de declarar la energía atómica, la energía nuclear y el gas como energías verdes. Como energías verdes. Es decir, lo que habías entonces, durante 40 años has estado expoliando a tu gente, haciéndole pagar impuestos verdes para que ahora, como te ha salido mal la jugada, porque te das cuenta que las eólicas y las verdes y tal no te sirven, pues claro, en verano no hay viento.
Entonces, claro, y en invierno no hay sol. ¿Qué coño haces? ¿De dónde sacas la energía? Pues de Argelia, del gas de Argelia, o se la compras a Francia a precio de oro. Menudo negocio hemos hecho. Pero, y la responsabilidad de eso es la responsabilidad de unas élites que en eso han visto un gran negocio. Un gran negocio. Pero bueno, después hay que escuchar a ciertas dirigentes decir que, bueno, están haciendo algo por la humanidad y están bajando la calefacción y la dejan en 17 grados. Y encima parece una tomadura de pelo. Pero bueno, en fin, ¿qué más? Y hay que señalar, ¿no? También, primero, que cuando se habla del gran reinicio del Foro Económico Mundial, lo definen como un programa de planificación económica mundial, sí, que era cámbiale mundial por soviético, y es literalmente la presentación del plan quinquenal stalinista. Vamos a ver, Federico Los Santos, por ejemplo, dice, cuando habla de globalización, dice globalización, eso que llaman globalistas, pues no son más que comunistas. Bueno, no es el comunismo de la hoz y el martillo, pero al fin de cuentas, el resultado final es el mismo. Es decir, es una élite, es un grupo pequeño de gente cada vez más rica y un gran grupo de gente cada vez más pobre. Sí, finalmente te van a llevar al mismo camino, te van a llevar al mismo destino por otro camino. No te van a llevar con la bandera de la hoz y el martillo, porque eso ya no vende, pero sí te van a llevar, sí, lo que ellos quieren son naciones pobres, débiles, no soberanas, energéticamente vulnerables y dependientes. Y eso es lo que han conseguido. Eso es lo que han conseguido a lo largo del tiempo. Y entonces, y por supuesto, con una moneda donde, claro, España ahora tiene el euro, pero como esperemos que las cosas sigan bien, porque si son niveles de deuda tan insostenibles que eso pueden llevar a una especie de crisis importante, que es lo que vieron muchos Fíjate que los ingleses dijeron, Unión Europea muy bien, pero la moneda la mía, la moneda la mía. Entonces, claro, pero para tener moneda hay que ser serio y responsable. No puede ser un golfo. E incluso para forzar a Inglaterra. Al dinero de forma tan irresponsable. Entonces, el día que Argentina, ¿cuándo va a ser el día que Argentina crezca? Cuando tenga una moneda seria y diga, ¿no? La tuvo en los años 90, pues durante unos años, pues tuvo una moneda que dentro de todo, pues mira, fue mal o bien, pero la tenía. Y no le fue mal, tenía una inflación de un dígito. Ya le gustaría ahora tenerlo. La moneda es la clave. La moneda es una institución. Es la clave de todo. Moneda fuerte, bien respaldada y las cuentas en orden. Si cuando tú tercerizas tu moneda, pues ahí ya empiezan los problemas. Y tienes una situación pues, que te hace un poquito más vulnerable, como es el caso de España. Y eso lo hemos pagado lo estamos pagando ahora con el tema de Ucrania, lo estamos pagando con el tema de... Ahora se dan cuenta que había que haber había que haber invertido en defensa. Ahora se dan cuenta porque tienen miedo. Han visto que este loco es capaz de hacer cualquier cosa, tienen miedo. Hay también un eje malthusiano. Nada de esto es nuevo en la historia, porque antes del leninismo, antes de Marx, el padre del socialismo moderno, ya lo cuenta muy bien, escotado en el segundo tomo de Los enemigos del comercio, es Robert Owen, que es el hombre más rico de Inglaterra, y que qué casualidad de la historia, ¿no? Tiene su fábrica, que es la mayor empleadora del mundo, en Glasgow, donde ahora acordaron los impuestos globales, ¿no? Estos muchachos de jet privado. Pero también hay un factor malthusiano, un factor eugenésico de ingeniería social muy agudo en estos tiempos, que un factor sorprendente es observar cómo Rusia, pese a que Putin haga este discurso impostado conservador y demás, nunca derogó la ley del aborto de Lenin, que es la más antigua de Europa, y es una población que se está muriendo, o sea, muere mucho más gente de la que nace. Y en un paradigma diferente, muy diferente, que es España, que pese a todo sigue siendo un país democrático, una economía desarrollada, a diferencia de la rusa que está en vías de desarrollo, también está este problema cada vez más agudo y una gran presión sobre las pensiones, que es que muere más gente de la que nace. En cualquier término, dejando de lado cualquier valoración religiosa, incluso ideológica, esto es un problema terrible para la sociedad,
¿Tú qué opinas de esta especie de suicidio involutivo que hemos emprendido después de tantas leyes progresistas y adoctrinamiento contra la reproducción humana, tanto feminista como climático, catastrofista, ecologista, etcétera? El elemento malthusiano es exactamente así. Tienen una obsesión con la sobrepoblación del planeta. De hecho, Bill Gates ha puesto muchísimo dinero en Parenthood, ¿no? Esta asociación proabortista, ¿no? En un documental no hay que irse muy lejos. A mí me gusta, como soy periodista, no soy académico ni intelectual, soy periodista, me gusta basarme en datos que veo en la realidad. Hay una serie de Netflix, de una de estas del planeta, las de Attenborough, el viejito este que es muy, muy divertido, que te cuenta bien el tema de los animales, etc. Y aunque es muy listo porque no habla de la amenaza, o sea, evita el tono catastrofista, pero al final no puede resistirlo y dice, y la familia solamente tendrán un hijo. Tendrán que tener un hijo. Y dices, coño. O sea, yo estoy viendo un documental sobre animalitos, sobre gorilas, sobre panteras, sobre leopardos y tal, y el locutor termina el documental diciéndome, y las familias tendrán que tener un hijo. ¿Y eso? ¿Para salvar al gorila en el Congo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? Porque es parte de la misma propaganda. Attenborough, Greta, son lo mismo. Y en el fondo está esa idea de que, a ver, tiene que ver con lo que te decía antes. A mayor población, pues menos privilegios para nosotros. Es decir, el rico, ¿qué quiere? El rico quiere. Ahora Sánchez, los socialistas, los que están con los pobres, con los más desfavorecidos, quieren imponernos, pero esto viene de Europa, cuidado, impuestos en las autovías. Las autovías de España ya están pagadas y recontrapagadas y amortizadas hace miles de años. Pero dicen que nos quieren poner impuestos porque contaminamos mucho. Entonces, entre los impuestos que nos pone el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que es de derechas, yo no puedo entrar con mi coche al Ayuntamiento de Madrid porque contamino, pues tengo un coche viejo. Claro, como no soy rico como ellos, pues tengo un coche viejo y contamino. En otras ciudades hay que pagar. Siempre, al final, los beneficiarios son los mismos. Son estos tíos que me quitan el dinero a mí y si no, me sacan de circulación. O sea, la idea es, déjanos tú por camino de tierra, que las autovías son para nosotros. No tenemos, porque no contaminamos, tenemos coches eléctricos, ya, vale. Si yo también quiero un coche eléctrico, pero vale 80.000 euros, salvo que le quites, no sé, dime cómo hago. No te preocupes, vamos a quitar la publicidad de los coches para el año 20 no sé cuánto, vamos a quitar para el año no sé qué, vamos a acabar con los diésel de no sé qué para tal. Entonces, ¿qué va a pasar con otra gente? Les importa un carajo, ellos lo que quieren es quedarse con el cotarro y el resto a mamarla, como dicen en Argentina. Es decir, a financiar su fiesta, la fiesta del jet privado, la fiesta de la contaminación. Sánchez, el paladín de la ecología verde, Sánchez viaja a los mítines del PSOE en avión presidencial. Un avión presidencial contamina por hora lo mismo que 180, 600 camiones. Y así, con toda sujeta, te dicen que son los paladines de una economía sostenible y de una economía verde. ¿Sostenible para quién? Sostenible para ellos. Insostenible para nosotros, que somos quienes la vamos a tener que financiar. Para ellos es claramente sostenible, resiliente y ponle los adjetivos que quieras. Pero para nosotros es terrible. Para nosotros somos los que vamos a la gasolinera ahora y tenemos que pagar 100 euros el depósito. A ellos les sale gratis. A ellos les sale gratis. Entonces, ¿tiene una obsesión con la sobrepoblación? Sí, yo creo que esto les viene de hace lejos, ¿no? Los Rockefeller también tenían una obsesión, los eugenésicos de Suecia tenían una obsesión, la socialdemocracia esa a la que admiraban los nazis, ¿no? También en los años 20 tenían una obsesión con la sobrepoblación. Pero al final yo creo que tienen el miedo ellos les dan mucho miedo a eso que, por otro lado, se llenan la boca, ¿no? Una democracia. O sea, que todos podamos gozar de
de ciertos privilegios, tengamos la libertad de poder ir y comprar lo que nos dé la gana. No, 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 no. Esa libertad es para nosotros. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no van a poder hacer eso. Que Luis, hay que tener en cuenta, tú decías Planned Parenthood, la fundadora Margaret Sanger era una mujer del Ku Klux Klan, que literalmente escribió: difundiremos el aborto en el mundo como, esto es literal, como una forma para liberarnos del peso muerto de la basura humana. Era filonazi y admiraba a Hitler con su ley del aborto obligatorio para las familias judías. Y en Lenin está esto también, su último ensayo antes de morir: mejor pocos pero mejores. ¿Qué es esa idea? Hay un autor que aparte de ser muy amigo mío, es un tío brillante, se llama Javier Venegas. Venegas estudió mucho el caso sueco en un libro que se llama La ideología invisible, se puede comprar por Amazon. Y los suecos, que son los primeros eugenésicos y son los padres de la socialdemocracia, eso que le gusta tanto a la izquierda, hablaron llegaron a la conclusión y dijeron, se dan cuenta de que el comunismo es un fracaso desde el punto de vista económico, y entonces dicen, más o menos esta es la idea, ¿no? Vamos a, en lugar de expropiarle los medios los medios de producción, vamos a expropiarle la mente. Les dejamos los medios de producción, pero les vamos a expropiar algo mucho más contenido, que es la mente. Entonces empiezan con todo este tipo de campañas, por supuesto todas bien intencionadas, pero que no tienen otro destino que el hacerte más vulnerable, más débil frente al Estado, que es al fin de cuentas la alianza entre grupos de poder de diferente pelaje. Aquí, por eso, yo entiendo cuando Federico dice, no, es que globalismo es igual a comunismo, sí. Porque tú lo que dices es, ¿cómo puede ser? Porque cuando tú escuchas la publicidad de grandes empresas defendiendo causas de izquierda, dices, ¿qué es esto? Esto parece orwelliano. ¿En qué mundo estoy? ¿Dónde está el Big Brother? Cuando aquí en la pandemia las empresas te decían quédate en casa, en su publicidad, o los periódicos salían todos con la misma portada, ¿no? Salimos más fuertes. A ver, todo esto es un gran negocio, Nicolás. O sea, aquí es lo mismo. Estos son tíos que se van a forrar a costa nuestra con la coartada de que defendían buenas causas buenas para ellos. El feminismo es una buena causa para Irene Montero, la ministra de Igualdad, que se ha forrado. Que es una tía que de cajera de un supermercado ahora tiene un chalet de miles de metros cuadrados con escolta, con media guardia civil protegiéndola, niñera que se la pagamos nosotros y una serie de dádivas y de privilegios a los cuales jamás ella hubiera llegado. Y de feminismo poco, porque ella ha llegado ahí por ser la mujer del líder de Podemos. Entonces ya me dirás qué tipo de feminismo puede defender esta sujeta. Pero ha sido un buen negocio para ellos. Todos estos se han forrado, todos estos hoy son gente con muchísimo dinero, con 3, 4 propiedades, y venían del activismo más profundo. Boric, que ahora acaba de asumir como presidente, era como esto. También, o Pedro Castillo, que eran unos iletrados que buscaban, a través del activismo de la calle, llegar al poder. Y a Boric, dentro de todo, ya veremos la fortuna que amasa. Y cómo, desde los grandes centros de poder, da igual que sea comunista. Bienvenido sea. Mira, ¿sabes por qué? Mejor que sean comunistas, mejor que sean de izquierdas, porque así no nos incendian las calles. O sea, para los grandes grupos de poder, mejor que sean comunistas. Porque así tenemos a los sindicatos calladitos, así tenemos a los activistas calladitos, así tenemos a los tíos, así no nos queman neumáticos delante de las fábricas. Mucho mejor si son comunistas. Y además, mejor un mercado cautivo de... Perdona, te escucho no sé si es como un micrófono que está... Decía que mejor un mercado cautivo de 100 millones de pobres que un mercado competitivo donde tengas que luchar por seducir a la persona empoderada entre muchas empresas. Mira, yo me he centrado en el estudio de los medios de comunicación, que es así como hay periodistas que se centran en economía o en política, además, yo me centré en los medios de comunicación. Y entonces aquí se daba un fenómeno muy, muy curioso y decías, ¿cómo puede ser
que grandes medios de comunicación apoyen y defiendan a un gobierno de izquierdas? Pues muy simple. Porque en la subasta, la izquierda puso más dinero que el resto. Los grandes medios de comunicación de este país reciben muchísimo dinero por parte de la izquierda. ¿Cómo no les van a defender? ¿Cómo no les van a defender? Entonces, o sea, aquí es un tema de subastas. Y muchos medios de comunicación se alquilan. ¿Con quién estás? Yo me alquilo. El que pague más se queda. Y entonces, y si hay que defender a uno, defenderán a otros. Y así ha sido durante muchísimo tiempo. Clarín ha sido un gran ejemplo de eso. Clarín ha estado con todos. Con todos. Ha estado con los militares, ha estado con los peronistas, ha estado con los radicales. Ha estado con todos. ¿Por qué? Pues es un gran medio de comunicación al servicio del poder. No son medios de comunicación, son medios de control. Son medios más bien de control social. Y eso quedó muy reflejado en la pandemia, donde se llegaron a decir una cosa y la contraria sin tener ni siquiera la vergüenza de pedir perdón, ¿no? Porque en un momento hubo que decir una cosa y después hubo que decir otra. Antes del 8M había que decir que no pasaba absolutamente nada, que podían ir a la manifestación, y después del 8M todos encerrados en casa. Bueno, pues ¿por qué? Porque había intereses políticos que eran los que mandaban. Y esos intereses políticos fueron los que pusieron muchísimo dinero en los medios de comunicación para que dijeran una cosa y no la contraria. Y durante la pandemia, cuando las fábricas cerraron y no había dinero, pues el dinero que dejaron de recibir por publicidad, pues lo recibieron del sector público. Entonces, claro, ¿cómo no iban a salir los periódicos porque en Argentina también pasó, todos con la misma portada salimos más fuertes? Que eso es algo, eso es, yo creo que ni en Corea del Norte, fíjate, ni en Corea del Norte habrá habido casos de periódicos que salieron con la misma portada a favor del gobierno. Luis, y como me has traído a colación el tema pendiente, no tenemos mucho tiempo, pero sí que quiero recomendar mucho tu libro, Prisa, liquidación de existencias, paradigma del medio de comunicación en el mundo hispano, que, bueno, es capaz de todo con tal de consolidar su poder. Es una biografía de José Luis Cebrián, prácticamente, a quien yo llamaría un William Randolph Hearst del siglo XX o del siglo XXI. ¿Nos podría sintetizar en 10 minutos, en 15 minutos, la clave de lo que significa el Grupo Prisa? Porque mucha gente no lo sabe, vamos a mostrarlo en pantalla. Es uno de los principales accionistas de medios de Argentina, México, Colombia, y ni más ni menos que a través de la editorial Santillana han adoctrinado a generaciones enteras, incluida la mía, en las escuelas. ¿Qué es el Grupo Prisa? ¿Por qué es tan importante? Bueno, cuando yo me puse a hacer ese, como yo te decía, yo trabajaba en periodista digital y nuestro centro era un periódico que informaba mucho sobre lo que pasaba en los medios de comunicación, y la gente y muchos periodistas era lo primero que veían para ver por dónde iban los tiros, ¿no? Al principio lo que quería hacer era quería hacer un libro donde hablaba de los medios de comunicación durante la etapa de Zapatero, y me doy cuenta a medida que lo voy haciendo que el Grupo Prisa está en todos lados, lo controla todo, no sé qué, y era la médula espinal no solo de los medios de comunicación, sino de lo que había sido la democracia española desde la transición en adelante. Y bueno, y al final digo, bueno, voy a hacer una segunda parte. Había un libro muy bueno sobre el Grupo Prisa, que era de Jesús Cacho, un periodista al que yo admiro mucho, que se llamaba El negocio de la libertad. Un libro fabuloso, extraordinario, pero ese libro salió publicado creo que en el año 99. Hacían 20 años que no se volvía a escribir sobre Prisa. Entonces yo volví sobre muchas cuestiones que habían quedado pendientes, preguntas que habían quedado sin respuesta en ese libro fantástico de Cacho, y entonces hago como una especie de segunda parte. Pero bueno, al final me salió una biografía de Juan Luis Cebrián, del mismo Jesús Polanco, y de un grupo de comunicación muy poderoso que refleja mucho también lo que ha sido la cultura periodística de este país. Un grupo que creado en base al entorno del diario El País, en un principio con accionistas de muchos pelajes políticos, falangistas, franquistas, gente de izquierdas, pero en el primer diario El País, y sobre todo un director que es Juan Luis Cebrián, hijo de Vicente Cebrián, como ya te comenté, un franquista de tomo y lomo,
Y este chico que había sido nada más y nada menos que director de televisión, de informativo de televisión española, es decir, franquista. Y es colocado en la dirección del periódico, impulsado por un gran accionista de ese periódico, que era Manuel Fraga, que también había sido ministro del franquismo. Con esos antecedentes, pues Juan Luis Cebrián construye un diario progresista, un diario que va a ir de a poco virando hacia la izquierda, hacia el Partido Socialista, y como decía Polanco, oye, Polanco que había sido también, que venía del franquismo, decía, oye, ¿puedes creer? Dicen que yo soy de izquierda, le decía a Ramón Tamames, que era comunista. Le decían, ¿por qué era un diario de izquierda? Bueno, porque también era lo que vendía en ese momento, era el diario. O sea, si hubiese sido un diario de derecha, pues hubiera muerto como murió el Alcázar, como murió el Imparcial y como murieron tantos otros, porque la sociedad española, en un momento determinado, como lo hizo la Argentina, cerró la puerta y dijo, no, aquí no hubo franquismo, aquí no hubo dictadura militar, aquí no hubo nada, pues aquí ahora somos todos progresistas, lo que está de moda. ¿Y qué es lo que está de moda? Los 14 años de Felipe. Claro, ¿qué es lo que está de moda? El socialismo. Entonces la gente se apunta a las ideas. Las ideas también, las ideas son como la ropa. A veces las ideas se ponen de moda. Y lo decía Víctor Hugo, que es no el narrador de fútbol, el novelista. No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo, ¿no? Y cuando una idea se impone y está de moda, pues es imparable, porque la gente la compra. Y en ese momento, pues lo que se vendía era la socialdemocracia del Partido Socialista. Y el diario El País fue una vez que Polanco, en los años 80, se hace con el accionariado, de una forma muy interesante, que es como la cuento en el libro, pues a partir de ahí el PSOE tiene a su prueba. Ya era indistinto, no se sabía qué era Prisa y qué era el PSOE, ¿no? O sea, no se sabía quién mandaba a quién, ¿no? Eran las dos caras de la misma moneda. Y así fue hasta que, bueno, durante muchísimo tiempo. El grupo nace principalmente, bueno, Polanco hizo fortuna vendiendo libros como en Santillana, cruzando del otro lado de... Lo que hizo Polanco en América Latina es de elogiar. El tío iba él y tenía un socio argentino que se llamaba Pancho González. Él y su amigo argentino iban puerta por puerta golpeando los gobiernos de varios países, ofreciéndole el método Santillana, ¿no? Y entonces le vendían el método Santillana y entonces los países de ese momento decían, oye, estos tíos nos hacen los libros con unos pedagogos, tal y tal. Entonces, bueno, el tío Polanco hizo mucho dinero como en los 60 con Santillana, luego se funda Prisa y su sueño era, como era un poco, no sé cómo decirlo, era un tío con mucha visión, pero muy paleto, ¿no? Entonces, su gran sueño era tener un medio de comunicación y mandar y ser influyente. Y para eso utilizó a Prisa en comandita con Juan Luis Cebrián. Polanco muere y Juan Luis Cebrián se hace con las riendas del grupo y en un momento como diríamos en Argentina, de plata dulce, pues se pueden hacer unas inversiones ruinosas como la compra de Soge Cable por, no sé si eran 5.000 millones. El libro es del 2018 y hay muchas cosas ya que no me acuerdo, ¿no? Pero entonces, y condena al Grupo Prisa a la ruina. Entonces el Grupo Prisa, que era el grupo más poderoso, tenía cadena de televisión, tenía radios en Hispanoamérica, tenía el fútbol con Canal Plus, el diario El País, el diario más prestigioso y con más caché de toda Hispanoamérica y en el mundo, pues al final, y la cadena SER, la radio más escuchada, pues al final no le queda otra que ir vendiendo. Por eso digo liquidación de existencias desde el 2007 en adelante, pues antes. Pero estos chicos del progresismo, estos chicos globalistas, son muy simpáticos. Juan Luis Cebrián, el mismo año que despidió a 2.500 trabajadores, él cobró 13 millones de euros al año. Entonces, lo digo porque son estos que después te dicen a ti que tienes que cuidar el planeta, tienes que ser más bueno, tienes que dejar de lavarte, de ducharte con agua caliente. Y además está de socio con los saudíes, ¿no? Que precisamente no son una economía verde.
Con los cataríes. Ellos no hacen ascos a nada. Es decir, si a la hora de hacer negocios no hacen ascos a nada. Son muy demócratas, como sabes, luchan por la democracia. La democracia prácticamente la trajeron ellos. Y le tenemos que agradecer vivir en un país con libertades gracias a ellos. Pero cuando ellos tienen que hacer negocio, no le hacen ascos a nada. Sean chinos. Bueno, Roures, el comunista, le ha vendido MediaPro a China, a los chinos. Tenía negocios con los cataríes. En el diario El País no se podía hablar de Qatar, no se podía contar nada malo de Qatar. Bueno, en fin, estos no han hecho negocios con gente de todo tipo, con toda fauna y pelaje, y se han embolsado. Bueno, se han hecho en Brasil con Lula, el corrupto Lula. En Brasil intentó hacer un diario, fundar El País, porque ahí había un gran mercado y demás, pero bueno, al final la jugada no le terminó saliendo bien, pero apoyaron a Evo Morales, apoyaron en su momento también a Chávez cuando les convino. Es decir, bueno, no han tenido ningún empacho en apoyar a todo tipo de dictador suelo que les venía bien a sus servicios, ¿no? Y cuando, claro, porque también estaba el mercado del libro, estaban otros tipos de mercados. Era muy importante que en México te dieran radios, que en Colombia te dieran radios, etc. Y bueno, y al fin de cuentas, el grupo Prisa, por esta ruina, hoy es un grupo mucho menos poderoso, pero sigue siendo influyente. Los bancos han puesto mucho dinero para entrar en él, y sobre todo para conseguir un sitio donde controlar a un periódico que puede ser que en un momento les podía causar algún tipo de daño, ¿no? Entonces ahora en ese consejo de administración hay bancos importantes, hay empresas importantes, tienen mucha menos influencia que la que tenían en el pasado. El periódico El País es un periódico minoritario que de vender 1 millón de ejemplares hoy no vende más, no sé si llega a los 100.000, como mucho un domingo, pero es una cabecera que todavía sigue siendo influyente. Pero desde el punto de vista económico, hoy está en manos de fondos de inversión, curiosamente, esos que llamaban los fondos buitres, hoy está en manos de fondos buitres, y están al servicio del gobierno, porque saben que su única forma de sobrevivir va a ser a través del dinero público, el que nos roben a ti y a mí para financiarlos a ellos a través de agendas impuestas por otros. Al final, siempre tienes que seguir la huella del dinero, y cuando sigues la huella del dinero te encuentras con estos tíos, y sus buenas intenciones, y sus buenas causas, y sus ganas de cambiar el planeta, y sus reseteos, y sus grandes paradigmas. Siempre te encuentras con los mismos tíos que son los que al final se quedan con tu dinero, fingiendo defendernos de los malvados Putin y otros, ¿no? En fin, de eso va el globalismo. Es un gran negocio en base a falsas buenas intenciones, en las cuales engatusan a pobres diablos que terminan creyéndose todo esto, pagando más impuestos, creyendo haciéndoles creer que están salvando el planeta, y en realidad no están salvando el planeta, están salvando cuentas de resultados de empresas de las cuales y fondos de inversión de las cuales no tienen ni idea. Luis Balcarce, muchísimas gracias, colega. Recomiendo mucho el libro Prisa, Liquidación de Existencias, para todos los que les interese las entrañas de la comunicación, y que sigan a Luis en Twitter y, por supuesto, en OK Diario, donde es jefe de redacción de un periódico que hay que leerlo, sin duda, para informarse sobre lo que ocurre en España. Muchas gracias, Luis, por aceptar mi invitación. Bueno, gracias a ti, gracias a todos los que estén viendo y hayan aguantado hasta aquí esta larga entrevista. El libro lo pueden comprar por Amazon, está tanto en ebook como en la versión impresa, y darte las gracias a ti por esta oportunidad de poder conectar con tu audiencia y todos los suscriptores que tienen, que para mí es un privilegio. Gracias. Bueno, hasta la próxima entonces.